Y miren, tenemos en la vía telefónica al diputado Francisco Santillán del Partido Nueva Alianza, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas tardes. Beto, siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, es un honor, a tus órdenes. Diputado, pues has venido realizando un análisis sobre el funcionamiento de esta Fiscalía Anticorrupción que se estableció aquí en el estado de Morelos, pero se advierte, mi querido Francisco, que su actuación es totalmente ilegal. Fíjate que sí, a raíz de la resolución de la Suprema Corte, querido Beto, que entró al análisis de las leyes de Veracruz y Chihuahua, se desprende, o al menos es mi interpretación, que sí habría consecuencias respecto a lo que la legislatura pasada hizo en Morelos. ¿Y por qué te lo digo? Porque el argumento central de la Corte se basa en que no debió de haberse legislado en Chihuahua y en Veracruz sin tener el contexto federal desarrollado. Y nosotros, en el caso de Chihuahua y Veracruz, adelantaron nombramientos, adelantaron el esquema anticorrupción, hicieron todo sin tener los lineamientos federales. De ahí la inconstitucionalidad de estas leyes. El caso Morelos no entró al análisis porque no se controvirtió, pero bajo esa misma lógica que adquiere carácter general, desde mi punto de vista, estaríamos en un vacío jurídico que efectivamente, más como tú dices, más que ilegalidad, los actos de la Fiscalía podrían ser nulos, podrían, como se maneja en términos jurídicos, estar dotados de nulidad, porque bajo la lógica de la Corte, pues estaríamos ante un esquema que también se puede caer eventualmente bajo el mismo razonamiento, y entonces pues con ello las designaciones que hizo la legislatura pasada, a quien en su momento, y dicho sea de paso, le dijimos y le alertamos de esta posibilidad cuando estaba en la etapa de la transición, pero ellos en el afán de hacer nombramientos de sus amigos, de sus conocidos, pues se adelantaron, y ahora eventualmente puede haber una crisis respecto a la Fiscalía Anticorrupción en Morelos. De hecho, diputado, pues hay acciones de inconstitucionalidad que presentaron por un lado el INPEPAC y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para precisamente debatir ante la Suprema Corte de Justicia sobre la ilegalidad de estos nombramientos, de imponerles pues a auditores internos a estos dos organismos. No ocurrió con la universidad, en su momento pues el rector les hizo ver que era un tema totalmente de inconstitucionalidad, diputado. Sí, tienes toda la razón, nada más haciendo una pequeña puntualización en lo que mencionas, la Comisión de Derechos Humanos y el INPEPAC argumentaron que ellos no podían ser objeto de fiscalización bajo el esquema de su autonomía. Entonces, habría que ver si la Suprema Corte, al momento de resolver sobre estas dos situaciones particulares, resuelve también respecto a la anticipación que se dio para celebrar estos nombramientos. Claro. Entonces yo vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí percibo es lo que tú bien acreditas y que además leí en tu artículo del día de hoy, que sí hay o sí se puede, cualquier acto de la Fiscalía o de los entes fiscalizadores sí puede ser objeto de nulidad bajo el esquema y el razonamiento que la Suprema Corte hizo. Entonces, la próxima semana tendremos que entrar este tema en la Junta Política, pues para ver cómo se va a abordar desde nuestra óptica. Obviamente tenemos que, nosotros, si se decreta también la inconstitucionalidad de las acciones tomadas en Morelos, pues nosotros no vamos a hacer nada, tenemos que esperar, bajo lo que mandata la Corte, esperar a que el Congreso de la Unión legisle y entonces sí dar un marco plenamente garantizado en su legalidad. Pero vamos a entrarle a fuerte al análisis la próxima semana, Beto. Finalmente, diputado, ¿tendría que renunciar el actual fiscal anticorrupción? Pues sí, pues mira, Beto, pues sí tendría que tomar una determinación, porque al menos en este momento sus actos son nulos. Así o sea, es. de nada sirve tener ahí, es más, hasta el sueldo que se le paga, e incluso los 30 millones que el Congreso del Estado destinó para la implementación de este sistema, e incluso
el Consejo Ciudadano que está formado ya, aunque no está operativo, pues sí entran en un limbo jurídico que desde mi punto de vista, insisto, como abogado que soy, el análisis que he hecho, sí puede tener dotes de inconstitucional, de nulidad en sus actuaciones. Entonces yo creo que estamos en una situación en la que el fiscal pues tendría que valorar su permanencia y tener mucho cuidado de cualquier acto que lleve a cabo, porque eventualmente puede venirse abajo. Muy bien, diputado Francisco Santillán, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, diputado, que tengas muy buena tarde. Fuerte abrazo, mi Beto, y un abrazo a todo el auditorio de Metrópoli. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí tienen ustedes, bajo análisis estará pues la permanencia o no de el actual fiscal anticorrupción, que al carecer de un marco jurídico, pues nada tiene que hacer, y todos sus actos podrían ser no solamente nulos, sino incluso objetos de demandas de tipo penal en su contra. Y con esta información concluimos